capítulo. Vámonos a la palabra entonces en el Evangelio según San Juan, capítulo 9. Evangelio según San Juan, capítulo 9. Gloria a Dios. Y todos los que trajeron su Biblia en esta mañana, manténgalo allí abierta en ese capítulo, en esa parte. Vamos a leer todo el capítulo 9. No está tan largo, pero es necesario que lo leamos todo. ¿Estamos allí todos? Amén. Leemos entonces en la bendición del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tiene como título: Jesús sana a un ciego de nacimiento. Al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva, y untó con el lodo los ojos del ciego, y le dijo: ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían: ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían: él es, y otros: a él se parece. Y él decía: yo soy. Y le dijeron: ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo: aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo: ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron: ¿dónde está él? Él dijo: no sé. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Y él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé, y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o quien le haya abierto los ojos tampoco nosotros lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él. Él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo:
Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Diga conmigo: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora, porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Padre, te doy gracias en esta mañana por tu maravillosa palabra. Gracias, Señor, por tu maravillosa presencia en este lugar. Oh Dios, que viene para hacer refrigerio a nuestro espíritu, para confortarnos, para consolarnos. Te pedimos ahora, Señor, cuando nos vamos Señor, a disponer a estudiar tu palabra, a recibir de ese pan fresco, de ese maná que tú envías a nuestras vidas. Oh Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a lo profundo de nuestros corazones, y que seas tú ministrando, Señor, a cada vida conforme a la necesidad. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Saben, hay muchas cosas interesantes allí en estos versos que acabamos de leer, en esta historia. Fíjense que comienza este milagro de Jesús de una manera inusual, de una manera de la cual Jesús todavía no se había manifestado en otras ocasiones. Me llama la atención que se preguntaban las personas con respecto a este muchacho, porque en otras traducciones dice que este hombre ciego era un hombre joven. Cuando entendemos joven, es una persona no de mucha edad, que había nacido con este padecimiento, que era ciego de nacimiento. ¿Cuántos conocen a una persona ciega de nacimiento? ¿Alguien conoce un ciego de nacimiento? Ok, una persona ciega de nacimiento, cuando por alguna razón, algunos casos son sometidos a alguna cirugía, porque así es posible que recobren la vista. Una de las cosas que ellos tienen que hacer luego que sus ojos son abiertos, que recobran la visión, es aprender a percibir las cosas. Porque una persona que se quedó ciego en el camino, vio por lo menos cómo era el cielo, vio cómo eran las estrellas, vio cómo eran las flores. Pero alguien que nace ciego nunca tuvo la oportunidad de poder apreciar estas cosas, por lo cual cuando recobre la vista no va a saber que es un árbol, porque él solamente ha conocido los árboles a lo mejor tocándolos. ¿Sí me están entendiendo en esta mañana? Por lo tanto, se dice que el milagro que el Señor obró allí no fue solamente el de recobrar la vista, sino además que Él recobró la visión, la percepción de las cosas, porque Él comenzó a ver y comenzó a entender el mundo que le rodeaba. Las personas que recobran la vista de esa manera, por lo general, tienen que ser colocadas en terapia hasta que se vayan acostumbrando, ¿verdad?, a lo que están viendo, y vayan aprendiendo qué es lo que están viendo. Por lo tanto, el milagro que ocurrió allí en la vida de ese hombre fue un milagro doble. Amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios por ese Jesús que hace milagro? Dice allí algo más que llama la atención en esos primeros versículos. Es que, a diferencia de las otras personas que Jesús había sanado, este hombre no andaba buscando una sanidad de Jesús. Porque en otros casos vemos cómo las personas se llegaban, o cómo las personas clamaban por el nombre de Jesús para ser sanados porque habían escuchado de Él.
pero este hombre no. Dice allí la palabra que Jesús y sus discípulos estaban pasando por ese lugar donde estaba aquel hombre, y sus discípulos le vieron y Jesús le vio. Y dice allí la palabra que se interesaron en el caso de él, y Jesús fue el que se acercó hasta donde estaba él para operar un milagro en la vida de aquel hombre. Desde allí ya comienza todo a ser inusual en esto que estamos leyendo. Dice allí Jesús que el propósito de ese hombre en ese momento, en ese tiempo, era para que la gloria de Dios fuese manifiesta a través de la vida de Jesús. Es decir, que el padecimiento que él tenía no correspondía a que sus padres hayan pecado, no correspondía a que algo hubiese estado mal en la vida de ese hombre, sino que correspondía a que Dios lo había permitido de esa manera para él mostrar su gloria en la vida de aquel hombre. Y yo no sé si esta palabra le habla a alguien en esta mañana, pero te vengo a decir que hay circunstancias y hay situaciones que se pueden dar en tu vida que tú no las entiendes, que tú dices: Señor, esto ha venido a mí, yo no he pecado, no ha ocurrido nada, yo no he fallado, yo me he mantenido fiel a ti. Pero te digo en esta hora que si tú estás pasando por una situación así, es porque Dios lo ha permitido y porque Dios ha determinado glorificarse en tu vida. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Dios se quiere glorificar en tu vida. Por lo tanto, cuando venga la prueba, cuando venga la situación difícil, pregúntale al Señor: Señor, ¿de dónde proviene esto? ¿Proviene de que te he fallado o es porque debo esperar porque tú te vas a glorificar en esto? Y aprendemos a esperar en Dios. Amén. Inusual todo lo que estaba pasando en aquel momento. Cuando Jesús se acerca a aquel hombre, dice: dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con él, con la saliva. Dice que escupió en tierra, y siempre se ha dicho, es uno de los milagros de Jesús más inusuales, ¿verdad? Por la forma en que hizo todo aquello. Pero es que el llamado que Dios estaba colocando en la vida de aquel hombre, lo que Dios estaba haciendo en la vida de aquel joven en ese momento, requería de que el milagro que iba a ser operado en él fuese inusual. Porque ese milagro inusual iba a despertar una fe inusual en la vida de aquel joven. Por eso la prueba que estás pasando, a lo mejor tú piensas que es muy fuerte. A lo mejor es fuerte lo que te han dicho, a lo mejor es fuerte el diagnóstico, a lo mejor es fuerte la deuda que tienes, pero requiere ese momento que estás pasando, que tu fe se despierte y tengas una fe inusual en el Dios que todo lo puede. ¿Cuántos tienen una fe inusual en esta mañana? Cree en el Dios que todo lo puede hacer posible. Y dice allí la palabra que Jesús llegó, hizo lodo con su saliva en el polvo allí y la colocó sobre los ojos de aquel hombre ciego. Vemos en otras oportunidades Jesús sanando ciego y simplemente Jesús les decía: recobra la vista. Y ya el milagro estaba operado. Pero Jesús quería hacer algo más en la vida de este hombre. Jesús estaba poniéndolo de cierta forma a prueba para ver hasta dónde llegaba su fe, para ver hasta dónde él era capaz de llegar conforme a una palabra que él había recibido en ese momento. Porque quizás él pudo tomar la decisión de limpiarse el lodo y de no continuar haciendo lo que Jesús le estaba diciendo que hiciera. Él tuvo la posibilidad de hacerlo, pero él se determinó a caminar e ir al lugar a donde Jesús le había enviado, porque había una palabra. Él confió, él puso su fe en esa palabra que Jesús le había dado en ese momento. ¿Cuántos tienen su fe puesta en una palabra que Jesús les ha dado? ¿Cuántos han recibido una palabra de parte de Dios y dicen: esta mañana mi fe está anclada a esa palabra, a esa promesa que Dios ha dado a mi vida? Y sigue diciendo la Escritura que este joven hizo como Jesús le había dicho y fue hasta el estanque que estaba en Siloé, y allí se lavó y ocurrió el milagro en la vida de aquel joven. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Ocurrió el milagro en la vida de él y recobró
la vista, recobró su visión, comenzó a ver las cosas, comenzó a ver su entorno. Y dice que cuando venía de regreso a lo mejor comenzaron a verlo las personas que lo conocían y que lo habían visto en la condición donde él estaba antes, quizás de mendigando, quizás allí postrado en su condición de ciego, y comenzaron a maravillarse y se preguntaban si de verdad era o no era el mismo hombre, la misma persona que habían conocido antes. Hay personas aquí en este lugar a quienes Dios los ha llamado y los ha traído a sus pies de una manera inusual, y que muchos ahora lo ven y se preguntan, pero este es el mismo que antes hacía aquellas cosas, esta es la misma persona que yo conocía antes, y muchos se están preguntando eso de ti. Gente que te conoció en el pasado, pero que ahora te han visto luego de tener un encuentro con Jesús y que dicen, ahora hay algo diferente en él, ahora hay algo diferente en ella. Ahora hay algo en ti diferente, hermana Luisa, que los que te conocieron antes ahora dicen, se parece a Luisa, pero es alguien mejor, es alguien cambiado, es algo transformado. A lo mejor los que conocieron a Yeniré en otro tiempo y pueden decir, oye, esta es otra Yeniré. Se parece a la Yeniré de antes, pero hay algo diferente en ella. Y así muchos pueden decir de los que están en este lugar, a quienes Dios les ha salido al encuentro para transformar sus vidas. ¿A cuántos Dios les ha cambiado la vida? ¿Cuántos han recibido promesas de parte de Dios? Milagros de parte de Dios. Algo quiere hacer Dios en tu vida, que Él necesita que tú despiertes una fe inusual en ti. Y que los demás, los que están a tu alrededor, están viendo eso que está ocurriendo y se preguntan, ¿qué es eso que Él tiene? ¿Qué fue lo que le ocurrió? Yo también quiero experimentar. Decían de los que estaban allí que le preguntaban, ¿se parece a aquel hombre? Él como que es, y él dijo, yo soy ese hombre, yo soy esa persona. ¿Sabes? Me llama la atención que él no tuvo temor en decir quién él era. A veces nosotros nos da temor o nos da vergüenza, nos avergonzamos por las cosas que hicimos en el pasado. Y si bien hay cosas realmente vergonzosas que pudimos haber hecho en el pasado, pero a veces es importante hablar del cambio y de la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque Dios ha venido para quitar toda vergüenza. Él ha venido para que tú puedas hablar y decir, de allí me sacó Dios, pero ahora yo soy alguien nuevo. Antes yo hacía esto, pero ahora Dios ha transformado mi vida, porque eso va a ser de testimonio y de incentivo, de motivación para alguien que está necesitando de esa palabra. Para alguien que quizás está diciendo, para mí ya no hay esperanza, para mí ya no hay solución, ya yo no tengo remedio. Pero a veces hace falta que alguien le diga, sí tienes, porque si Dios lo hizo conmigo, lo puede hacer por ti. ¿Cuántos dan gloria a Dios en esta hora? Ahora sucede algo allí interesante. Este hombre era conocido por toda la región como un hombre ciego. Y allí a partir del verso 13 en adelante, entran entonces ahora en la escena los fariseos. Los fariseos, que eran personas que conocían a Dios, o vamos a decirlo de esta manera, conocían de Dios, conocían las leyes de Dios, conocían los mandamientos de Dios, pero eran personas que realmente no tenían una vida de intimidad con Dios. Y a pesar de que ellos estudiaban mucho las palabras, el Cristo en sus vidas no se les había revelado, porque ellos estaban viviendo una vida religiosa. Ellos estaban mirando aquellas cosas simplemente como cualquier receta del día a día, y no estaban mirando que allí en las escrituras que ellos tenían en sus manos, allí se les estaba revelando el mismo Cristo. Ellos estaban cegados en su entendimiento, ellos estaban cegados porque ellos se creían superiores a los demás, porque ellos tenían la ley y eran conocedores de la ley. Entonces ocurre esta situación, ellos vienen, ven lo que se operó en la vida de aquel hombre ciego, y ellos dieron, ya va, un momento, esto no puede ser de esta manera, porque la ley establece de que en el día de reposo no se puede
hacer nada, no se puede sanar, no se puede orar por nadie. ¿Sabes? 400 años pasaron antes de que Cristo se manifestara. Durante ese periodo de tiempo se dice que fue un tiempo de silencio, donde había un silencio de parte de Dios. No habían profetas, no había voz de Dios, no había palabra de Dios en Israel. Por lo tanto, estos hombres que vivían en este tiempo, de estos fariseos de los que se hablan, ellos no experimentaron en carne propia nunca el poder de Dios. Por lo tanto, entonces ellos no sabían de lo que se estaba hablando allí en ese momento, de lo que Jesús estaba haciendo. Ellos simplemente conocían toda la letra, pero en sus vidas no había sido manifiesto el poder de Dios. ¿Cuántos quieren el poder de Dios en sus vidas? Necesitamos levantar en este tiempo una iglesia que no solamente conozca esta Biblia de tapa a tapa, sino que también sea una iglesia que haya experimentado en su vida el cambio, la transformación que produce el Espíritu Santo de Dios, que hayan experimentado en su vida lo sobrenatural de Dios, que hayan experimentado en su vida el poder de Dios y que realmente puedan decir: yo soy testigo del poder de Dios, porque yo lo he experimentado, porque yo lo he vivido. Estos hombres eran religiosos, ellos simplemente seguían a un Dios de papel, de leyes, pero realmente no conocían a ese Dios. Dice que le llevaron entonces entre los fariseos y ellos comenzaron a juzgarle, comenzaron a interrogarle, comenzaron a decirle: ya va, ok, estamos viendo de que tú eras ciego, pero esto no está bien, porque ese hombre que operó el milagro en ti, ese hombre no proviene de Dios. Ese hombre no está haciendo milagros de parte de Dios. Y yo no sé por qué yo leía esta palabra y yo decía: esta palabra es para las personas que se incorporaron en este año a la familia, que se agregaron en este año a la casa, aquí a Casa sobre la Roca. ¿Sabes por qué? Porque muchas personas a lo mejor se van a levantar para hacerte desfallecer, para hacer que tu fe mengüe. Porque estoy seguro de que en tu corazón tú sabes que Cristo mora en ti. En tu corazón tú sabes que has experimentado algo maravilloso y sobrenatural en tu vida. En tu corazón tú sabes que has vivido una experiencia como nunca antes, que ha venido a transformar no solamente a ti, sino toda tu casa. Pero muchas veces religión se va a levantar en tu contra para decirte: ya va, hay algo diferente en ti, pero ¿de dónde provienes tú? ¿Dónde te arrepentiste tú? ¿En qué iglesia te estás congregando? No, allí eso no está bien. Aun cuando están viendo el poder de Dios manifestarse en ti, aun cuando están viendo los cambios que Dios ha traído sobre tu vida, muchos se van a levantar, inclusive de los hermanos, para decirte: ya va, pero eso que estás haciendo, eso no es de esa manera, porque religión no entiende de poder de Dios. La mente religiosa no entiende del manifestar, del mover, de la presencia de Dios con poder. Religión no entiende de que una persona llegó el mes pasado y que en un mes Dios pudo hacer muchas cosas en la vida de esa persona, y en un mes ya usted lo ve a esa persona que se ha bautizado y que está ya inmerso en uno de los ministerios y que puede estar sirviendo y que puede estar hablando con toda libertad de la palabra de Dios. Religión no entiende de eso. Pero yo creo en esta mañana de que aquí hay una iglesia que está libre de todo espíritu religioso en el nombre de Jesús. Y que entiende que al Dios al cual nosotros le servimos es un Dios de gloria y es un Dios de poder. Y que el mismo Jesús que hizo milagros ayer es el mismo Jesús que habita entre nosotros en este día. ¿Cuántos lo creen en esta hora? Es el mismo Jesús que quizás para hacer lo que a otros les tomó años en alcanzar, si a Él le place en tu vida, le puede tomar segundos hacerlo. Ese es el Jesús al cual nosotros le creemos. El que hace las cosas imposibles, posibles. El que dice: donde no hay, hay. El que dice: donde hay enfermedad, hay sanidad. Aleluya. Religión no entendía de eso, por eso insistían en señalar a aquel hombre, en juzgar lo que él había alcanzado, en juzgar la libertad, la fe que él tenía en ese momento. Pero yo les decía al principio
cuando Dios quiere hacer algo inusual en la vida de alguien, el milagro que opera primeramente en la vida de esa persona lo hace de una manera inusual. Hay personas que llegan a los pies de Cristo de una manera inusual. ¿Sabía usted eso? Hay personas que se comprometen con Dios de una manera inusual. Yo considero que lo que Dios hizo en mi vida fue de manera inusual. Si yo les contara cómo comenzó todo, bueno, de verdad que fue algo de locura, digo yo. Y hay personas en este lugar que Dios los ha llamado de una manera inusual. Alguien puede decir, sí, yo entiendo, Dios me llamó a mí de una manera inusual. Son pocos. ¿Sabes? Orábamos en la última actividad evangelística que tuvimos, la actividad de bienvenido a casa. Y yo sé que aquí hay personas que Dios las trajo de una manera inusual. Personas que nosotros estábamos orando por ellas, pero que no sabíamos que ese era el momento en que Dios los iba a levantar. Y por eso nos sorprendimos de lo que Dios hizo. Me sorprendo de lo que Dios ha hecho en la vida del hermano Luis Antonio, porque yo creo que Dios lo llamó también de una manera inusual. En el momento que menos lo esperábamos, algo sucedió en la vida de él y él dio ese paso. Si usted se pone a analizar su vida de cómo usted llegó a los pies de Cristo, quizás usted va a decir, Dios lo hizo de una manera diferente en mi vida. Y eso solamente lo hace Dios. Porque imagínese cuántas personas habemos en el mundo, pero Dios se encarga de hacer ese momento inusual para cada uno de nosotros. Amén. Y por eso atesoramos en ese momento cuando tuvimos ese encuentro con Dios, porque Dios se encarga de hacerlo especial. Este hombre estaba allí entonces siendo señalado por la religión, por los fariseos. Y estaba siendo allí juzgado por ellos, interrogado por ellos. ¿Cómo fue esto? No, nosotros creemos que lo que tú estás diciendo es mentira. Mejor anda y llama a tus padres, que tus padres vengan a dar testimonio de lo que realmente Dios hizo en tu vida, si es verdad que tú eras ciego. Y fíjense que ocurre algo allí muy curioso. Si usted prestó atención a la lectura, dice que llegaron los padres de aquel joven y ellos comenzaron a dar testimonio. Dijeron, bueno, sí, realmente que es nuestro hijo, sí, este es nuestro hijo. Que nació ciego, bueno, eso también es verdad, él nació ciego. Ahora, lo que le pasó a él, lo que ocurrió en su vida, no sabemos qué fue lo que pasó. Pero dice el versículo, allí hace la aclaratoria, dice que los padres dijeron esto porque tenían temor de ser expulsados de aquel lugar por parte de los fariseos. Me llama la atención que por causa de aquello que aquel hombre había recibido en su vida, su propia familia en este momento ahora le estaba dando la espalda. Imagínense eso, su papá, su mamá, que se supone que son las personas que más te pueden amar y te pueden comprender y querer en este mundo y que te van a defender en todo momento y en toda circunstancia. Ahora, por causa de un encuentro que este joven había tenido con Jesús, de cierta forma le estaban dando la espalda. Y dijeron, bueno, ya él es mayor de edad, vayan y pregúntenle a él. Imagínense eso. Y yo me pregunto en esta mañana, ¿cuántas personas te han dado la espalda luego de que tú decidiste serle fiel a Jesús? Piensa en esta hora, ¿cuántas amistades se han alejado de ti luego de que tú dijiste, yo soy un discípulo de Jesús, yo soy cristiano, yo soy un hijo, una hija de Dios? Piensa en esta hora, ¿cuánta familia tuya inclusive, luego de que tú te determinaste a ser diferente, a tener un encuentro con Dios, te han dado la espalda y ya no te tratan como antes? Ya no te dan el apoyo que quizás te daban antes, ya no comparten contigo como compartían antes. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? Y en esa condición estaba aquel joven. Sabes, muchas veces vamos a tener que pagar ese precio por marcar una diferencia. Pero yo creo que aquí en esta mañana hay una iglesia que está dispuesta a pagar ese precio, ¿verdad que sí? Con todo gusto lo pagamos. No importa que se vayan los que se tengan que ir. Pero la bendición que Dios ha determinado para nosotros es mayor cuando yo me determino a pagar el precio. ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Sus padres dijeron, bueno, nosotros sabemos que era ciego, de hecho es nuestro hijo, pero pregúntenle a él qué fue lo que pasó en su vida. No tenemos nada que ver con eso.
Y allí se encontraba este joven que, a pesar de la circunstancia, a pesar del momento que estaba viviendo, estaba siendo juzgado, estaba siendo señalado por lo que había ocurrido en su vida. Sus padres le dan la espalda, todo el mundo se fue, y yo me imagino que para él fue un momento de soledad. Quizás él pudo haber mentido y pudo haber dicho: no, yo no sé qué fue lo que pasó en mi vida, y pudo haber negado a Jesús. Pero como lo que había ocurrido en su vida era tan grande y tan inusual, él estuvo dispuesto a pagar el precio, y él siguió diciendo: yo no sé quién era ese hombre, yo no sé de dónde vino, yo no sé quién es él, lo único que yo sé es que yo antes era ciego y ahora yo puedo ver. Así tú puedes decir entonces ahora: yo no sé qué es lo que hay en casa sobre la roca, yo no sé qué es lo que sucede allí, yo no sé si algunas cosas están bien o están mal. Lo único que sé es que allí yo fui y encontré a Jesús, al Salvador, al que vino a transformar mi vida, al que vino a hacer algo nuevo. Y ahora, antes yo era y ahora yo soy alguien diferente. Algo inusual había ocurrido él, por lo tanto él tenía una fe inusual. Él estaba plantado, él estaba seguro de lo que él había recibido. ¿Sabes? Dios ha hecho algo tan grande en nuestras vidas que cuando nosotros lo comprendemos y lo entendemos, allí entonces es cuando estamos realmente dispuestos a pagar el precio. Allí es cuando realmente entonces decimos: wow, si Dios hizo esto por mí, yo estoy dispuesto entonces también a hacerlo todo por Él. Y este hombre, lo que había ocurrido en su vida era algo grande. Él había recobrado la vista. Lo que nadie más pudo hacer por él, Jesús lo había hecho. Por eso él decía: yo no sé quién es este hombre, yo no sé de dónde vino, lo que sé es que yo era ciego, pero ahora yo veo. Y dicen que los fariseos comenzaron allí a juzgarle y a señalarle aún más y a interrogarle: cuéntanos nuevamente. Dinos nuevamente cómo fue, qué fue lo que hizo él en tu vida. Hasta que llegó un momento en que yo me imagino le colmaron la paciencia y él les dijo: bueno, ¿qué es lo que quieren ustedes? ¿Hacerse también discípulos de él? Y eso fue para los fariseos como una especie de insulto. En otras versiones usted busca allí esa parte y se puede notar más como un espanto. Es como un insulto que les haya dicho: no, nosotros discípulos de ese, como decir de ese loco, de ese charlatán. Nosotros no. Nosotros somos discípulos de Moisés, porque ellos conocían a Dios solamente hasta el nivel donde se le había manifestado a Moisés, pero la plenitud del Cristo todavía no la conocían. Seguimos leyendo allí y dice que por consecuencia de la decisión de aquel joven de mantenerse firme en lo que decía que era Jesús quien le había sanado, dice que le expulsaron, lo echaron de aquel lugar, lo echaron quizás de la sinagoga, de la ciudad, no sé. Pero allí se encontraba en este joven con un milagro de parte de Dios en su vida. Allí se encontraba este joven ahora con sus ojos, con una nueva visión, con una nueva manera de percibir al mundo ahora que tenía vista. Pero se encontraba ahora expulsado, se encontraba rechazado por su familia, se encontraba en un lugar de soledad. Diga conmigo: proceso. Estaba pasando por ¿Cuántos han pasado por procesos en sus vidas? Y sé que hoy día muchos están pasando por un proceso también, donde a lo mejor sientes que todos te han dado la espalda, donde a lo mejor sientes que lo has entregado todo por Jesús, que lo has entregado todo por una verdad, pero te sientes solo de alguna manera. Todos hemos pasado por esa situación, donde aun cuando estás rodeado de todo el mundo, tú sientes que no hay nadie que te pueda ayudar. ¿Cuántos se han sentido así en algún momento? A ver, hay mucha gente a tu alrededor, pero sin embargo te sientes solo. Este hombre estaba siendo procesado allí. Quizás se sentía con dolor, quizás se sentía menospreciado, pero él se mantenía firme en lo que él había recibido
Y él seguía agradecido hasta ese momento de lo que Jesús había hecho en él. Verso 35 dice: oyó Jesús que le habían expulsado y llamándole le dijo. Y yo leía esto y esto me impresionaba mucho, porque dice: oyó Jesús que le había expulsado y hallándole le dijo. No fue que Jesús lo mandó a llamar, vayan y búsquenlo, no. Jesús escuchó lo que había pasado con aquel hombre y dice hallándole. Hallándole quiere decir que lo estaba buscando, que lo andaba buscando. Quiero decirte en esta mañana que en medio de tu proceso, que en medio de tu situación, no creas que estás solo. Jesús te está buscando. Jesús te está buscando. Yo creo que Él te ha hallado en esta mañana, porque su presencia está aquí en esta hora. Él no es ajeno a tu dolor, Él no es ajeno a tu aflicción, Él no es ajeno a nada de eso. Él conoce muy bien por lo que estás pasando. Y dice: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Vino Jesús para restaurar su fe. La fe de alguien necesita ser restaurada en esta mañana. Y a lo mejor por mucho tiempo has creído en el milagro, en lo que Dios hizo en un principio, pero en esta mañana el Señor te vuelve a preguntar: ¿crees tú en el Hijo de Dios? Iglesia Casa sobre la Roca, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Tu fe es renovada en esta hora en el nombre de Jesús. Respondiendo él y dijo: ¿quién es, Señor, para que crea en él? Y Jesús mismo, mire, de verdad que yo leía esto y lloraba, porque el hecho de que Jesús mismo se parara enfrente de él. Yo les decía la vez pasada cuando hablábamos acerca de la mujer samaritana, que muy pocas personas Jesús les dijo, se les manifestó y les dijo: yo soy el Cristo. Yo soy ese Cristo que ha sido profetizado. Yo soy, aquí estoy delante de ti. Muy pocas personas en el Nuevo Testamento tuvieron ese privilegio, hermanos. Y aquí estaba este hombre siendo señalado, rechazado, expulsado, pero ahora Jesús una vez más estaba allí. Y Jesús le dijo: soy yo, le has visto. El que te habla, el que habla contigo, Él es. Aquí estoy. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. ¡Wow! ¡Qué privilegio tan grande! ¡Qué privilegio tan grande estar delante del mismo Cristo, allí, hecho carne! Allí estar en ese lugar y que Él te esté diciendo: yo soy el Cristo, y que puedas postrarte delante de sus pies y adorarle. ¡Qué privilegio tan grande! Somos privilegiados cuando nos mantenemos firmes en nuestra fe. Si este hombre se hubiese echado atrás, si hubiese negado lo que había ocurrido en su vida, no hubiese podido disfrutar de este privilegio que Jesús le estaba dando ahora, de poder estar allí delante de su presencia y poderle adorar. Y él dijo: creo, Señor, y le adoró. Y dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él al oír esto le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús les respondió: si fuerais ciegos, no tendríais pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. En pocas palabras, los fariseos, ellos se creían que lo podían ver todo y que lo sabían todo. Pero Jesús le estaba diciendo: realmente ustedes son unos ciegos porque no están viendo nada. Por eso cuando nosotros venimos delante de Dios, debemos venir como esos ciegos, en el sentido de que no vemos lo que somos, no vemos cuánto conocemos, no vemos cuánto creemos saber, simplemente queremos conocer a Jesús. No creemos saberlo todo, no creemos haberlo alcanzado todo. Simplemente venir con un corazón sencillo delante de Jesús y decirle: Señor, delante de tu presencia yo reconozco que simplemente no sé nada, que es tu sabiduría, Señor, la que yo necesito para seguir adelante. Jesús no solamente se manifestó a este hombre,
Jesús no solamente le mostró su gloria al decir yo soy el Cristo. Jesús no solamente le dio el privilegio de que le pudiera adorar allí, sino que además Jesús salió en defensa de él. Jesús sale en defensa de ti en esta mañana, iglesia. Mantente creyendo en lo que Él ha dicho de ti. Mantente creyendo en la palabra que Él ha dado. Mantente firme en medio del proceso, y en el momento cuando ya haya sido procesado, Jesús mismo se va a levantar a dar testimonio de ti. Y hay una promesa que se encuentra allí en la palabra de Dios, y quiero que la anotes en esta mañana y que la atesores en tu corazón, iglesia. Ya para finalizar, capítulo 19 de Mateo. En el verso 29 dice, Mateo 19, 29 dice: y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, aleluya, recibirá. ¿Cuánto va a recibir? ¿Duplicado? ¿Triplicado? ¿Cuadruplicado? ¿Qué dice la palabra? 100 veces más, y heredará además. Mire qué tremenda promesa tenemos, ¿sabe? Cuando lo sacrificamos todo por Dios. Cuando sacrificamos todo por nuestra fe en Él, cuando lo sacrificamos todo por servirle a Él, cuando verdaderamente en nuestro corazón lo entregamos todo y lo dejamos atrás y le decimos: yo me determino, Jesús, a seguirte. Yo determino, Señor, a que tú cumplas tu propósito en mí. Yo me determino a creerte. Entonces va a venir la promesa de Dios sobre tu vida. Por eso decía también Jesús: el que pretenda salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí, entonces habrá ganado su vida. Y nuevamente en esta mañana Dios te está haciendo un llamado, iglesia, a que lo dejes todo en tu corazón. Entrégalo todo, porque lo que vas a recibir de parte de Dios va a ser multiplicado. Vas a ser honrado por Dios cuando te determinas a honrarle a Él. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana? Ponte de pie, iglesia. Vamos a orar en esta hora. Aleluya.